Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Y saludamos a esta hora a la abogada Rosalía Arteaga. Ella es expresidenta de la República y exministra de Educación. Abogada, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas noches, María del Carmen, a sus órdenes. Bueno, y como lo dije hace un momento, el presidente de la República ha decidido pues eliminar el examen transformar de la CENESID y dejar nuevamente esta actividad administrativa en manos de las diferentes instituciones de educación superior que tendrán pues la autonomía para llevarla a cabo. ¿Cuál es su opinión, abogada, con respecto a esta decisión presidencial que ha generado pues tantas opiniones a favor y en contra? A ver, yo diría, poniéndome en un justo medio, que las universidades siempre han reclamado por autonomía, ¿verdad? Y esto es importante porque a través de este reglamento lo que se está volviendo es a esa autonomía y dejando en manos de las universidades la posibilidad de diseñar una estrategia que permita de la mejor manera y de acuerdo a cada universidad establecer cómo ingresan los estudiantes, suprimiendo la prueba Transformar. Por otro lado, también ha habido muchas quejas por parte de los estudiantes en el sentido de que no podían escoger la carrera. Yo creo que ese problema al menos va a eliminarse. El de los cupos no, porque creo que seguirán habiendo problemas de cupos, pero sí al menos la posibilidad de que los estudiantes no tengan que poner esas opciones, médico, ingeniero, agrónomo, astrónomo, yo no sé qué ponían, y finalmente se quedaban a lo mejor con la carrera en la que menos empatía y para la que menor vocación tenían. Serán las universidades entonces las que encuentren ese mecanismo. Por otro lado, yo creería que también este reglamento podría abrir la puerta para que se tome en cuenta más a la educación tecnológica, porque es verdad, no todo el mundo va a entrar en la universidad, en ningún país del mundo lo hacen, pero las carreras de tecnólogos son igualmente importantes, ¿no? Porque nos solucionan los problemas de la vida diaria, y al hablar de tecnología estamos hablando en muchos casos de ciencias aplicadas, ¿no? Es decir, tiene que ver con la academia, y me parece que allí los indicadores de empleabilidad son mejores que de quienes salen de las universidades. Yo he visto estadísticas de España, por ejemplo, en donde desde que se jerarquizaron los tecnológicos hay una mayor participación de estudiantes, y también el tema de que estos profesionales que salen con estas carreras llamadas intermedias tienen mayor posibilidad de ser empleados. Tiene que ver, por ejemplo, con lo que Alemania y Suiza hacen con la educación dual, en donde además de salir con el bachillerato, pues esa a mí me parece que sería una reforma muy importante para la educación ecuatoriana, que salgan con un oficio, ¿no? Con alguna profesión que les permita ganarse su sustento, porque uno de los problemas serios que tiene el país es la falta de empleo y de empleo adecuado. Así es que me parece que si es que se encamina de buena manera este reglamento, que además tiene que ser reglamentado otra vez también por las autoridades del Consejo de Educación Superior, el CES, que tendrá que ir mirando cómo se van dando esta situación dentro de las propias universidades, sobre todo estamos hablando de las universidades públicas. El tema de los cupos es un problema, evidentemente, pero también recordemos que hay mecanismos tecnológicos que la ciencia ha puesto a nuestro alcance, como la educación online. Yo precisamente soy la presidenta en Ecuador de la UNIR, de la Universidad Internacional de La Rioja, que nació como una universidad online y que por lo tanto tiene toda la experiencia y la calidad, porque no porque sea online deja de tener calidad. Así es que allí puede haber muchas soluciones para estos temas de cupos de los que se viene hablando en la universidad pública. Ahora, para esto que usted menciona, que es una manera justamente de resolver ese problema de cupos que ya se ha dicho también por algunos actores de esto, por ejemplo, Mario Chiluisa, que lo entrevisté el viernes anterior, el presidente de la FEUE, me decía justamente eso, el tema de los cupos, es decir, no se está resolviendo el problema de fondo.
al contrario, incluso hasta podría empeorarse. De esta manera, con lo que usted dice, hay varias opciones, digamos, para que se pueda esto de alguna manera solventar. El tema de la educación tecnológica, el tema de hacer la educación a distancia, son opciones interesantes que pues, se podrían implementar, pero el gobierno tal vez no lo está considerando esto en estos momentos. ¿Qué debería hacerse? ¿Cuál debería ser la estrategia en este caso? Bueno, yo no sé qué está pensando el gobierno porque no soy parte del gobierno, ¿no? Pero en todo caso, me parece que reglamentar es bueno, ¿no? Porque ahí usted establece los parámetros. Que las autoridades han reclamado autonomía, pues ahí está la autonomía. Que los estudiantes no quieren que se les imponga una carrera y con toda la razón, me parece que este reglamento al menos abre algunos caminos. Lo otro, pues yo sí considero que siempre tiene que haber mejores presupuestos para educación y para salud. He sido quien ha batallado durante toda la vida para que haya mejores presupuestos, porque considero que la educación es una inversión y que los países que mejor invierten en educación pues tienen más posibilidades de salir adelante. Siempre decimos que pudo haberse hecho ayer, pero si no se hizo antes, que se lo haga ahora, que haya esos presupuestos, pero que también las universidades demuestren capacidad de ejecución de los presupuestos, que eso vale la pena resaltarlo, y que se llegue pues a los sectores más necesitados, a los jóvenes que quieren formarse en las universidades, sin desconocer lo que menciono yo, que son las tecnologías, ¿no? Hay los tecnológicos universitarios, los tecnológicos superiores, etcétera, que de alguna forma están llenando unos espacios que hay que mirarlos con mucha atención. Pero tal vez esto se debería dar mayor énfasis en la educación secundaria, porque obviamente ahí es cuando los chicos empiezan a pensar en, bueno, ¿qué voy a hacer después de esto? ¿Cuáles mis aspiraciones, mi vocación, etcétera? Es decir, en ese momento uno en realidad no lo tiene muy claro, entonces empieza a barajar diferentes opciones. Tal vez ahí es el momento en el cual se debería reforzar y se debería, pues, de alguna manera poner en conocimiento a los jóvenes toda la gran cantidad de opciones que tienen, que no necesariamente son las carreras tradicionales, ¿no? Así es. Yo he venido hablando siempre de que la educación es un todo, es una especie de círculo, que desgraciadamente ha sido un círculo vicioso. Mala calidad de educación en la escuela, que se arrastra hacia los colegios y luego llega a las universidades. Eso hay que transformar en un círculo virtuoso, ¿no? No en un círculo vicioso. Y, por ejemplo, uno de los problemas que yo denuncié mucho en el gobierno de aquella década es de que ellos establecieron la educación, digamos, el bachillerato general unificado, es decir, quitaron las especializaciones que teníamos antes, y la idea, decían, es que los chicos no están maduros como para escoger, luego de terminada la educación básica, si van a estudiar físico-químicos o van a estudiar biológicas, o se van por el lado de los sociales, etcétera. Pero la verdad es que esos chicos, acuérdense que pueden votar. O sea, les decimos, ustedes no pueden decidir sobre su propia vida, pero caray, sí pueden decidir sobre quién es el presidente de la República, porque tienen voto optativo a los 16 años. Entonces hay una contradicción entre la Constitución y la ley de educación. Entonces, yo creo que allí, por ejemplo, puede radicar muchísimo de la solución al problema, es decir, con una buena guía vocacional que se debe dar en los establecimientos educativos, de bachillerato sobre todo, para que los chicos vayan encaminándose hacia aquello, no solamente para lo que tienen mayor inclinación, sino también que tienen mayores aptitudes, ¿no? Es decir, si sabemos que hay chicos que son buenos para unas áreas, pues bueno, que esos chicos se encaminen hacia a esas disciplinas, a esas áreas del conocimiento en donde van a ser más exitosos. Porque también otro tema, María del Carmen, es la deserción escolar, la deserción universitaria. Muchos jóvenes ingresan a una facultad, se dan cuenta que eso no ha sido lo suyo, mientras tanto perdieron su tiempo, que es lo más valioso, pero perdieron el dinero del Estado también, y a lo mejor le quitaron el cupo a un chico que sí podía haberse dedicado a esa carrera. Entonces, lo vocacional, usted lo ha mencionado, es un tema extremadamente importante. Es una estrategia que en todo caso debería ser tomada en cuenta sin lugar a dudas, y justamente
una de las quejas, de las críticas que se ha dado sobre esta decisión, sobre este decreto presidencial, es que no ha sido socializado debidamente con las autoridades de las instituciones de educación superior. Ahora que usted menciona, por ejemplo, algunas formas en las que se podrían resolver los problemas que se tienen actualmente, nos da que pensar que en realidad es necesario que se socialice. ¿Es esto un error del gobierno? No lo sé, no sé si lo ha socializado o no, pero en todo caso siempre es bueno comunicar. Es bueno comunicar lo que se hace, escuchar a los expertos, establecer cuáles son los mejores mecanismos y, por supuesto, si hay un sistema de educación superior, porque tenemos el CES, tenemos el CACET, tenemos CENESID, pues hay diversas instancias que pues seguramente tendrán su opinión sobre toda esta temática que estamos analizando. Hay una nueva secretaria de CENESID, creo que es por primera vez una mujer que está en ese cargo, así es que esperemos que tenga toda la capacidad, la sensibilidad como para ir generando estos consensos que son importantes. De que es necesario reformar otras leyes, claro, por ejemplo la de educación intercultural bilingüe, que es aquella en la que le estoy mencionando, en donde se establece el bachillerato general unificado, pero también hay que incidir mucho en capacitar a los maestros. Uno de los elementos fundamentales para el éxito de los estudiantes es que tengan buenos maestros y bien capacitados. Entonces allí yo creo que todo gobierno, no solamente todos los gobiernos tienen que poner un énfasis enorme en capacitar a los maestros, en darles además aquella educación continua, porque no es que ya terminan su carrera o hacen un posgrado y ya se olvidaron de investigar. No, tiene que haber siempre investigación y sobre todo en una época tan cambiante y de tanta incertidumbre como la que vivimos, porque no sabemos cuáles van a ser las profesiones de futuro, aquellas que probablemente ni siquiera nos imaginamos ahora. Pero ¿quién habría pensado que íbamos a necesitar en la mayor parte de empresas community manager? Ni siquiera se nos pasaba por la cabeza. Tengo por ahí un sobrino que quiere ser bloguero y youtuber y le digo, pues bueno, te aliento, está bien, esa puede ser una carrera muy buena, pero para eso tienes que prepararte, porque no vas a ser un improvisado y a poner una serie de tonterías como muchas veces se ven en las redes sociales, ¿no? Entonces le digo, sí, está bien, si quieres ser bloguero o youtuber, pues bueno, hazlo con toda la conciencia de que tienes que prepararte y que tienes que dominar los temas aquellos a los que te tienes que dedicar. Son carreras que ni nos imaginábamos, todos los empleos verdes, por ejemplo, el reciclaje de la basura. Óigame, allí hay infinidad de posibilidades enormes, además de generar riqueza, que es fundamental. Sin lugar a dudas, hay muchas opciones para que los chicos tomen en cuenta, y algo que también quiero rescatar de lo que hemos conversado es lo que usted dijo hace un momento: se necesita invertir en educación. Sin lugar a dudas, no se deben recortar los presupuestos porque es una inversión para el futuro del país. Eso debe ser tomado en cuenta. Le quiero pues agradecer a la abogada Rosalía Arteaga, expresidenta de la República y exministra de Educación, por habernos acompañado en este espacio. Es un placer siempre, María del Carmen, y buenas noches para todos. Muy buenas noches.